¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal. Ya me conocen muchos, mi nombre es Robertino y estoy acá para hacer otra predicción para estas apasionantes elecciones en Chile. Elecciones presidenciales en Chile, estuve haciéndolas. Ustedes pueden ver los videos, ya hay 4 videos en los que mido distintas posibilidades de candidatos, muy diferente a lo que me dicen las encuestas de Chile. Ya hay muchos que están de acuerdo conmigo. Bueno, yo en las redes veo otras realidades que la que marcan las encuestas, ¿no? También entendamos que nunca vi, y eso se los digo con todo respeto a los chilenos, ya saben que les comenté de mi aprecio por Chile también, en cuanto a que he estado a fines de los 90 por allá, ¿no? En la zona de Santiago de Chile. Pero bueno, les comento que nunca vi, solamente en Estados Unidos, en lo que fue la campaña de Donald Trump contra Kamala Harris, los medios tan intencionados por marcar una polarización, ¿no? Yo en este caso veo que están, no sé qué opinarán ustedes, pero veo una gran polarización para llevar esta elección en el enfrentamiento entre José Antonio Kast y Janet Jara. Vi el debate el otro día, la verdad lo vi muy a conciencia, me pareció muy interesante, y eso se los digo, tal vez a veces los chilenos no tengan conciencia de la capacidad política que tienen sus candidatos. Me parecen mucho más formales y respetuosos que en otros países, tal vez sea por una necesidad eleccionaria, ¿no? Que el pueblo chileno no soporta algún tipo de maleducación o de agresión. Me parece que en eso Parisi tuvo una mala jugada con respecto a Evelyn Matei, más allá del enfrentamiento. Se vio también a una Janet Jara que estaba dispuesta solamente también a polemizar con Kast, ¿no? O sea, y hasta por ahí no más. No enfrentó a Kaiser, no enfrentó a Parisi, o sea, había una cosa muy afilada en eso. Después de los candidatos que no conocía, tanto quiero hacer una mención porque no voy a tirar para ellos, Diominami me pareció un gran político, muy discursivo, muy inteligente. No creo que tenga muchas posibilidades y tampoco me parece muy interesante lo que propone. Del parte de lo que es Eduardo Artés no vi, la verdad, nada interesante que destacar, y me parece que lo quisieron posicionar también un poco a Harold May Nichols, que me parece un candidato interesante, pero con algunas falencias como para estar en esta elección, pero hizo una buena imagen, me dio la impresión que dio una buena imagen. A mí personalmente, más allá de la posición que ocupa, y creo que Janet Jara claramente domina la parte de la izquierda, me pareció que Marco Enríquez Ominami, se me confunde el nombre, pareció muy lúcido como político. Lo felicito realmente por lo bien que manejó algunas cuestiones de discusión, que no esté tal vez de acuerdo con lo que plantea, ¿no? O sea, yo creo que los políticos también hay que verlos no solo por su partido, por lo que hace, sino por su actuación. Creo que dentro de eso tuvo una muy buena actuación. Pero como siempre, ya me conocen ustedes, lo primero que voy a hacer es ver qué se viene en Chile con respecto a estas elecciones, más allá de mi opinión, que la doy con mucho respeto y acepto que estén en diferencia conmigo, salvo por los insultos de la gente que insulta, ¿no? Que no estoy de acuerdo para nada. Pero bueno, vamos a ver qué se viene en este final, en esta carrera final, donde tan manipuladas se ven estas elecciones en el vecino país chileno. Voy a poner 3 cartas acá, 5 cartas para ver qué novedades hay en cuanto hacia dónde apuntan los candidatos en este tramo final. Bueno, lo primero que se ve es el tema de la fiscalización. Si bien vuelvo a lo mismo, para mí el sistema democrático en Chile, salvo lo que se ve en la propaganda política de los medios y del oficialismo, parece bastante transparente, pero sin embargo, algunos candidatos están ajustando la fiscalización de los votos. Temen, no estoy diciendo que lo haya en Chile, ya les digo, yo respeto mucho tanto a la sociedad chilena como a su sistema democrático, pero temen robo de votos. Eso es una de las cosas que me marcan acá. Esta carta en el 7 de espadas se ve claramente la posibilidad de que haya robos o haya fraudes. Eso es lo que se está trabajando ahora. Uniones, alianzas para conseguir mayor cantidad de votos, algunos candidatos.
por supuesto la inversión de dinero para que esto mejore, tratando de no arriesgar ninguno de los candidatos demasiado. Ya sabemos que algunos lo hacen, pero estoy hablando en general. Van a tratar de mantener cierta cordura y de tener herramientas para pasar esta primera parte. Se supone que no es muy probable que alguien gane en primera vuelta, pero bueno, yo creo que va a haber grandes sorpresas por lo que están marcando las encuestas. Creo que alguna gente, esta polarización que yo veo, cuando hablo de polarización hablo de tratar por todos los medios, incluso el estilo de debate, ¿no? No sé qué opinarán ustedes, me da esa impresión que ese estilo de debate con minutos que se hizo restando posibilidad de llegar realmente a un enfrentamiento real, más allá que a veces se vieron las caras entre los candidatos, ¿no? Lleva una cosa un poco más lavada, donde las intervenciones son breves porque el tiempo no da. Igualmente creo que, como les decía, más allá de todo, es admirable la convivencia, ¿no?, que han tenido los candidatos, más allá que se notaba que se cortaba con un filo la situación. Lo único que me pareció un poco y que le hizo perder puntos, yo creo que eso no le sirvió nada, fue a Franco Parisi, que recuerden que en mi anterior lectura salió como uno de los más probables, incluso le sacaba ventaja a Kaiser, que ha salido en las 3 anteriores como posible candidato a presidente. Kaiser no lo tienen ni en cuenta, tratan de buscarle todas las estrategias posibles para que quede fuera de la final, ¿no? Es así. Sin embargo, mantuvo bastante la calma y creo que para Kaiser fue un debate positivo. Luego, vamos ya con Evelyn Matei para dejar un poco los comentarios, que como les digo los hago con mucho respeto y no subestimo a la gente que mira mis videos. Vamos a ver Evelyn Matei cómo está en esta candidatura, si puede ser presidenta de Chile. Evelyn Matei sale en tema del extranjero, alguien oponiéndose, un hombre que está en contra de ella, no está muy bien anímicamente Evelyn Matei, se la vio igual muy bien en el debate, la verdad yo esperaba, creo que tuvo un buen debate dentro de todo. Bueno, salen más figuras, me cuesta mucho contestar, sale que ella siente que tiene posibilidades, a mí me parece que no es la primera vez que Evelyn Matei sale con ciertas posibilidades, porque me sale la emperatriz, o sea, cree que ha recuperado mucho de esa imagen y puede tener posibilidades Evelyn Matei. Nunca había salido con la más mínima posibilidad, se los digo acá entre nosotros, no había salido muy mal Evelyn Matei, y bueno, supongo que tiene que ver con el debate también, con esta carta, más allá de la pregunta que hice, la favorece con respecto al debate. Vamos a preguntar ahora por el estratega, por José Antonio Kast, que tuvo un problema bastante grave con las denuncias de los trabajos en las redes, ¿no?, de todo lo que es la inversión en redes, que no llegó a nada, no lo dejaron trascender. Vamos a ver José Antonio Kast, que yo siempre dije en esta última parte, Kast trató de confrontar un poco no a Matei, digo a Jara, ¿no? Pero la verdad que Jara tiró la pelota afuera, como decimos en el fútbol, con mucha habilidad casi siempre, y Kast quedó un poco, más allá de esa imagen educada que tiene, además quedó un poco expuesto. No sé si coincidirán conmigo, ustedes me comentan, después yo con todo respeto acepto cualquier comentario que difiera con lo que pienso, ¿no? Vamos a ver a José Antonio Kast cómo está posicionado ahora. Me sale que está peleándola, yo siempre dije que era una estratega que estaba esperando como esos caballos de... Bueno, Kast sale en cuanto a lo que es los amantes. Los amantes es una buena carta, sigue teniendo muchas posibilidades, pero no me sale absolutamente presidenciable, sale como quien mantiene los valores. Creo que eso tiene mucho que ver en Chile, donde a mí me da la impresión que la ancha avenida del medio, de no estar, aunque para mí está totalmente a la derecha Kast, pero representa más esos valores clásicos, ¿no?, de Chile. Así que muchas posibilidades. En este caso creo que no sacó ventaja, creo que tuvo Matei más ventaja que Kast. A mí no me parece que haya hecho un buen debate Kast, a pesar de que la polarización quedó clara, pero lo ayudaba el debate, lo ayudaban las preguntas, lo ayudó todo medio a Kast. Bueno, así que tenemos a Kast y a Matei. Vamos ahora por Johannes Kaiser, a ver si Johannes Kaiser tiene la posibilidad de ser el presidente de Chile en las próximas elecciones. Hay una mujer que está trabajando para que eso no pase de ninguna manera,
y sale que es justo que así sea, que Kaiser debería ser el presidente de Chile, pero no me sale con una carta tan ganadora como en otras ocasiones me ha salido. Recuerden que cuando empecé estas encuestas, si ustedes miran videos anteriores míos, me salía la respuesta con respecto a Kaiser es si la justicia funciona, lo sería. Hay una gran duda con respecto al fraude y a las elecciones en lo que me cuentan las cartas. No creo, la verdad yo sospecho que no, pero mis cartas me dicen que hay una gran posibilidad de que no solo se haya articulado una campaña propagandista alrededor de sacar a Kaiser del medio, sino que la justicia podría no estar en las elecciones, lo cual habla de un fraude. Desgraciadamente espero que eso no ocurra. Voy a preguntar ahora por... bueno, lo de Kaiser ya lo entienden, ¿no? Voy a preguntar por Janet Jara, a ver cómo estaría Jara con respecto a las elecciones y podría ser la presidenta de Chile. Sale que están iniciando campaña, hay cosas que Jara no quiso hacer, tiene ciertos inconvenientes entre lo que es la campaña política y lo que ella está dispuesta a hacer, digamos, el barro en el que ella pretende meterse. Yo vi que ella se trató de manejar con mucha lucidez y solamente fue agresiva cuando lo fueron con ella. Hizo un juego inteligente, yo no estoy diciendo que me guste Jara, entiéndanlo, simplemente no. Jara no tiene ninguna posibilidad de ser presidenta de Chile, según me sale acá, sale la carta del diablo, sale la contra, sale que no, absolutamente. Vamos a volver a medir a Parisi, que a mí me pareció que tuvo un mal debate, pero tiene muchos seguidores también, y bueno, yo creo que Parisi trataron de confrontarlo un poco con Kaiser, ¿no? Esa es la idea. Vamos a ver Franco Parisi, que me sale ahora, lo estoy haciendo de una manera para testear nada más. Sale el apoyo del exterior para Parisi, tiene mucho apoyo, además de que él vive fuera, ¿no? De Chile, una cosa poco rara, pero ya tiene una elección encima. El apoyo del exterior, asociaciones, hay una persona que lo detesta, también tiene enemigo muy directo, y sale no, sale con muchas dudas. Franco Parisi quedó fuera, está totalmente fuera, en duda de incluso que pueda llegar a tener una candidatura interesante. Cambió mucho el perfil de Parisi en este tiempo en que yo hice la anterior encuesta. En este caso les diría que mucho más presente a... Bueno, estoy mirando a ver si encuentro... Bueno, acá tenemos, ¿no? Hay una batalla más clara entre Kast y Kaiser, ¿no? Acá, y Evelyn Matei, que empieza a juntarse. Estas son mis encuestas, ¿no? Matei sumó bastante, no la dejen fuera porque está bastante cerca de poder estar. Así que Parisi se ve muy en duda. Hay cosas que generaron dudas de Parisi y estaría un poco fuera de la situación. Así que eso es lo que tenemos por acá por ahora. Janet Jara sin posibilidades, Parisi con muchas dudas, y creo que me falta... Voy a hacer una tirada nada más que para ver cómo mide, no creo que tenga posibilidades, pero voy a ver a Harold May Nichols, que realmente llamó mucho la atención. Se lamenta de algunas cosas del debate, de no haber peleado más. Nichols cree que hubiera tenido más posibilidades de ir más a la pelea. Igual no los voy a dejar sin una respuesta, aunque no hay nadie ganador. Acá voy a volver sobre los candidatos que están ahí, ¿no? No me sale. Me sale que tiene muchas cuestiones del pasado, tal vez que puedan llegar a salir Nichols y que le cuesta mucho. No sale como muy interesante, sale con el juicio final, o sea, está esperando como un momento donde caigan otras cosas para tener posibilidades. Harold May Nichols, Matei, bueno, Artés no lo voy a tirar como les dije tampoco, y Ominami, Marco Enrique, como les dije, me pareció una actuación muy destacada, pero no lo veo con posibilidades en este momento. Me parece que es un gran candidato de la izquierda, debería tomar en cuenta para el futuro. Vamos a ver esta situación. Voy a aislar a aquellos candidatos que han tenido alguna posibilidad, y está Matei, porque quiero preguntar hoy quién sería, ¿no? Tenemos a Kaiser acá con la justicia, a Kast, a Matei, y recuerden que Jara no me sale con ninguna posibilidad, ¿no?
Tengo a Matei, que levantó muchísimo. La verdad que muy diferente a las encuestas, Kast, y el tema con Kaiser, ¿no? Que el miedo del fraude. Lo primero que voy a preguntar es si hay posibilidades de que en Chile se cometa un enorme fraude en estas elecciones. Discúlpenme, respeto mucho el sistema democrático, pero no creo en los poderes. La verdad que me despierta mucho, porque ahí salió la posibilidad de fraude y quiero saber si sí o no, y voy a aislar estos tres candidatos. Jara se ve fuera, no lo sé. Veremos qué pasa. A mí me parece que puede tener votos por una primera vuelta, pero yo estoy preguntando por el presidente, no por la primera vuelta. Vamos a ver si puede haber fraude en Chile. Me sale que se piensa hacer algo así. Es algo que no deja dormir a determinados candidatos. Se inició algo ya como para pensar en eso. Hay mucha tristeza en el pueblo al temer esta situación. Y sale que sí, que probablemente pueda haber formas de reubicar. Lo que se está viendo un poco en lo que es la campaña, ¿no? Esta forma de posicionar a determinados candidatos y desposicionar a otros candidatos. Pero bueno, yo voy a preguntar claramente por estos tres candidatos. Perdón a los que les guste Jara, si no me sale con posibilidades. Había salido mucho mejor en la anterior lectura. Esto va variando mucho. Vamos a ver, voy a preguntar primero por la señora Matei, a ver qué carta le toca. Y me sale el mundo para Matei. Muchas posibilidades para Matei que antes no existían. Vamos a ver para Kast, José Antonio Kast. Me sale que él se siente a veces cansado, derrotado, aunque es una de las posibilidades más claras, ¿no? Lo que los medios quieren es que lleguen Kast y Jara. Los jóvenes, el tema de los jóvenes es muy importante. Hay mucho rechazo de la juventud con respecto a Kast. Y sale que no, sale el sacrificio para José Antonio Kast. Así que acá tenemos por un lado a Matei, muy sorprendentemente. Esto sí me sorprende, no tengo casi en mi canal gente que ha pedido por Matei. En las encuestas incluso que he hecho en el canal, que voy a hacer una muy pronto, también otra nueva. Y bueno, y vamos a ver a Johannes Kaiser, a ver cómo sale Johannes Kaiser. Y sale con la estrella. Sigue sin definirse. Sigue sin definirse, pues ninguna carta presidencial la tengo que tapar por una cuestión de... de copyright, ¿no? Pero bueno, no me quieren definir exactamente Kaiser. Yo tengo Kaiser Matei. Me parecerá una locura. A mí también me lo parece. Yo a Matei no la veo. Kaiser no figura en ninguna encuesta, pero sé que hay mucha gente que lo apoya. Pero voy a volver a preguntar. Después de la primera vuelta, sacando esta situación entre Kaiser y Matei, ¿podría ser Johannes Kaiser presidente de Chile? Voy a preguntar hasta que tenga una respuesta clara. Matei, le quieren poner una mujer de cualquier manera, ¿no? O sea, es así. Tiene que elegir muchas cosas, la gente tiene que lograr, sobre todo que vayan muchos a votar y que cuiden el voto, lo que dice acá las cuales. Y sale que tiene la fuerza, pero no es presidenciable. Yo voy a buscar una presidenciable porque no los quiero dejar sin un candidato. Ya sabemos que esto va a variar. Tengan en cuenta que a mí me salen como finalistas totalmente en contra de las encuestas Matei y Johannes Kaiser. Vamos a ver Matei. No, Matei ya me sale que no. O sea, queda Kaiser solo con posibilidades. Y voy a volver a preguntar a ver si me da una carta presidencial o no. ¿Será Johannes Kaiser presidente de Chile pasado todo el acto eleccionario? A ver si me dan una respuesta o está en duda. Absolutamente sí. O sea, no está definido, se lo digo, a Matei le llevaría mucho tiempo, pero Matei podría recuperar mucha parte del electorado que perdió Evelyn Matei. Kast me sale que terminaría quedando afuera. Me sale Kaiser con Matei en una duda. Y finalmente, si tengo que preguntar, el emperador es el presidente, a menos que me saliera el carro del triunfo para Matei. Así que dentro de estas dudas, Kaiser sigue siendo el candidato más adecuado para Chile. Los que me preguntan por qué saco muchas cartas es porque busco un arcano mayor dentro de las circunstancias. O sea, que yo voy a sacar hasta que encuentre un arcano mayor. Así que muy en duda, con resultados sorprendentes, esta especie de encuesta de tendencia dominante del tarot que hago, pero a mí lo que me indica nuevamente es que Kaiser podría recuperar. Hay una gran caída de Parisi que estaba ocupando ese lugar. Jara directamente queda muy descartada, por más que tenga todos los votos de la izquierda.
tal vez tenga que ver con McNichols, no lo sé, aunque sale también muy mal McNichols, que a mí me pareció interesante también como candidato. Ya les dije, para mí, Miami, Marco Enríquez Miami me parece un interesante candidato para la izquierda cuando, si es que Jara no está, ¿no? Me pareció interesante. No estoy hablando de que me guste la izquierda, a ver si se entiende, es simplemente como político, como su forma de comunicar. Pero bueno, lo que veo acá, en resumen, es Johannes Kaiser sigue siendo el emperador, sigue siendo el que tiene la posibilidad de quedar para presidente de Chile, repreguntando, pues yo quiero darles un resultado a hoy, al día de hoy. Volveré, por supuesto, a revisar las lecturas, pero lo que se ve es una, como les dije, una ventaja muy grande de Evelyn Matei en esta, después de este debate, ¿no? Yo supongo también que puede tener que ver con el papel de la mujer en las elecciones, con la forma en que de alguna, yo si estuviera en el equipo de Parisi lo hubiera criticado mucho esa actitud que tuvo con Evelyn Matei, más si se había pactado antes del debate, ¿no? Lo mismo que en el caso de Jara la respetaron. Hubo momentos en que se acercaron al ataque a Jara, ella actuó bastante bien, muy inteligente, pero bueno, lo que se ve acá, volvemos a lo mismo, sigue siendo mi candidato con más posibilidades en este momento debido a la baja de Parisi, Johannes Kaiser. Muchas gracias, que tengan en Chile un lindo día.